nuestras Biblias en Segunda de Corintios, gloria sea Jesús. Vamos a estar en esta Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, gloria sea Jesús, al 8, dos versículos vamos a leer, dos versículos. Y el tema de hoy, hermanos, se basa en una pregunta que vamos a hacer y vamos a ir contestándola con el favor de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué escogió Dios vasos de barros, no de oro, no de diamantes, para poner en ella su gloria? Sabemos que esos vasos somos nosotros, esos vasos de barro. Desde un inicio usted ve, hermanos, en Génesis, cuando Dios hizo al hombre, ¿de qué lo hizo? Del barro. ¿Por qué el barro? Porque el barro, hermanos, es un material pues, que en cierta forma, hermanos, es corriente, no tiene valor. En cierta forma el barro no es tan valioso como el oro, como el diamante, como el rubí, la esmeralda. Ni siquiera es tan valioso como el cristal, es totalmente insignificante, usemos esa palabra. Pero lo tremendo de todo esto, hermanos, es que Dios, sabiendo que somos esos vasos de barros, Él quiso poner en nosotros su gloria. Él puso en nosotros su nombre, su presencia. ¿Y cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? De que el Espíritu Santo de Dios habitara en nuestros cuerpos mortales, débiles, imperfectos y frágiles. Algo muy importante, hermanos, que yo he entendido de parte de Dios de esto es que para que nosotros entendamos quiénes somos nosotros, de dónde venimos, y que nunca dejemos de ser humildes en nuestra vida cristiana como espiritual, hermanos. No somos nosotros los que movemos la mano de Dios. No somos nosotros los que sostenemos a Dios. Es Dios quien nos sostiene a nosotros. No somos nosotros, hermanos, explicando la grandeza de Dios por nuestros intelectos. Es el Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros revelando las verdades que están ocultas a la mente, al entendimiento humano. Porque Pablo dice en 1 Corintios 4, dice Pablo, ténganos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Entonces, algo muy importante, hermanos, que cuando nosotros entendemos quiénes somos, de dónde venimos, hermano, ni se nos antoja a nosotros creernos más que otra persona. La humildad para mí, hermanos, es la virtud más necesaria en el ser humano y es la que menos buscamos. Porque una persona humilde, hermano, es una persona que entiende quién es, entiende sus limitaciones, entiende que si estamos en el camino de Dios no es por mérito de nosotros, sino por la gracia de Dios. Y algo muy importante, nosotros no permanecemos ni perseveramos en la gracia de Dios por nuestro intelecto o nuestra fuerza humana, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y hoy vamos a ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo, hermanos, es indispensable en la vida espiritual y de servicio de aquellos que han rendido su corazón a Cristo. Pero el tema es ese, hermanos, ¿por qué Dios decidió poner su gloria en un vaso de barro y no en una vasija de honra o quizás de esmeralda o de oro? Ese es algo que se queda uno pensando, hermanos, que lo que menos tiene valor en este mundo es lo que Dios tomó para hacerlo su instrumento, hermanos. Miren lo que dice ahí, 2 Corintios 4:7. Vamos a darle la gloria a Cristo Jesús. Mire, dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esos vasos de barro somos nosotros. Somos nosotros. Totalmente. Ok. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Entiende qué es esto? Yo soy de la persona que creo que yo prefiero mejor que Dios me agarre con sus manos poderosas que yo agarrarme de Dios.
Yo prefiero mejor rendirme a sus brazos que pensar que yo me voy a sostener agarrándome de Dios. Nuestras fuerzas son tan limitadas, hermanos. Usted mira un vaso de barro, usted le pega un poquito y ¡crack! Se craqueó. Y si le pega un poquito más recio, ¡prum!, se desbarató todo. Eso somos nosotros. Somos nosotros. Si no es Dios con nosotros y por nosotros, ya no estuviéramos aquí nosotros. Es imposible. Es imposible. Por eso es importante que entendamos quiénes somos nosotros, hermanos, y que todo lo bueno que está en nosotros y que todo lo maravilloso que Dios hace en nosotros y a través de nosotros es Dios en nosotros y no nosotros en Dios. Es muy importante entender eso, hermanos. Es muy importante porque una persona que no entiende esto siempre va a querer los aplausos, las admiraciones y las atenciones en la iglesia y vamos a dejar de poner la mirada en Jesús y darle la gloria a Cristo Jesús. El apóstol Pablo, ahí mismo en 2 Corintios 4, Pablo dice estas palabras, hermanos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Cristo y este crucificado y también resucitado. Entonces es importante que entendamos, hermanos, que nosotros lo que somos instrumentos solamente en las manos de Dios. En el momento que nosotros tomamos la decisión de abrir nuestro corazón a Cristo, en ese instante el Espíritu Santo viene a hacer morada a nuestros corazones. Yo he escuchado personas decir, hermanos, que se necesita hablar en lengua para tener al Espíritu Santo. No es cierto. Eso no es cierto. Y usted lo puede leer en San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Cuando Jesús dice que se paró en el último gran día de la fiesta, Él se paró, dice, alzó su voz y dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, y esto dijo, dando a entender el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Cuando usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, inmediatamente usted recibe al Espíritu Santo. Y de ahí para allá, hermanos, ya usted se vuelve un instrumento del Espíritu Santo. Ya es el Espíritu Santo obrando en usted. Una de las funciones del Espíritu Santo, hermanos, es moldear nuestro carácter, moldear nuestra vida a la imagen de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, hermano, no puede hacer ese trabajo en nosotros si nosotros no le entregamos todo al Espíritu Santo. Necesitamos rendirnos a Él. El Espíritu Santo no es, como dice la gente, una fuerza activa por ahí. No, el Espíritu Santo es Dios mismo. En 2 Corintios 13 y 16 dice, porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En el libro de los Hechos, capítulo 5, usted recuerda la historia de Ananías y Zafira. Cuando le dice, no le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo. Perdón, no le has mentido a hombre, le has mentido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Cuando Jesús estaba, hermano, antes de partir, ascender a los cielos, en el libro de San Juan 16, Jesús les dice a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, dice, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Ahora, déjenme explicar algo muy importante, hermanos. Cuando Jesús estaba en la tierra, el Espíritu Santo estaba con los discípulos. Sí estaba con ellos. Pero no estaba en ellos. Es diferente. Por eso es que Jesús les dice a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando Jesús empieza a hablar sobre de eso, ellos se entristecieron. Porque dijeron, vamos a quedar huérfanos. Y es cuando Jesús dijo, yo no os dejaré huérfanos. Yo, dice, rogaré al Padre para que envíe el otro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo no solamente está en nosotros, está con nosotros y está por nosotros. Y en el tiempo de los discípulos solamente estaba con ellos, pero no en ellos. Ellos podían ver en Jesús todas las obras que Jesucristo hacía.
Y ponga atención a algo muy importante, hermano. Por ejemplo, cuando Jesús manda a los 70 a evangelizar, a predicar, Jesús dice que sopló y le dijo, recibid el Espíritu. Y luego le dijo, id y sanar leprosos, da vista a los ciegos, predicad el evangelio, da de gracia lo que de gracia recibiste. Y Jesús les da a ellos una autorización. Y cuando ellos van, porque ellos recibieron la autorización de Jesús, Jesús los empoderó para que ellos fueran a predicar. Pero sin embargo, si ellos no hubieran recibido de Jesús ese empoderamiento, ellos no hubieran podido hacer la obra que Cristo le mandó a hacer. Cuando Cristo asciende a los cielos, el Espíritu Santo viene y hace morada en ellos. Ahora, las mismas obras que Jesucristo hizo, Él les dijo a los discípulos, mayores obras haréis vosotros porque yo voy al Padre. Entonces el Espíritu Santo en el cristiano lo es todo. Todo. Cuando le digo todo, es todo. Una persona, hermanos, que es cristiano, pero todavía vive bajo la guianza de la carne, dice Romanos capítulo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Lo que quiero explicarle en esto es, podemos tener al Espíritu Santo en nosotros, pero la pregunta es, ¿quién nos gobierna? ¿Quién nos guía? Pablo dice en Romanos capítulo 8, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Es muy simple. El Espíritu Santo es el sello de que usted pertenece al reino de los cielos. El Espíritu Santo es la evidencia de que usted es un hijo de Dios legítimo, heredero y coheredero juntamente con Cristo. El Espíritu Santo es el que va moldeando nuestro carácter, nuestra conducta moral, espiritual, social, hasta que nosotros lleguemos y nos parezcamos a Jesús, porque el plan del Padre Celestial es que nosotros seamos la imagen de su Hijo. Usted puede leerlo en Romanos 8:29, que seamos la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la palabra cristiano, seguidor e imitador de Jesús. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede imitar a Jesús. Es imposible. Es imposible. La gente puede tener conciencia que tiene que ser mejor ciudadano, mejor persona, más educado, más respetuoso, más amable, honrado, lo que sea. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que con eso nos salvamos. Nos salvamos por tener a Cristo y nos perdemos por rechazar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces dice el versículo que sigue, el versículo 4, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué significa eso? La vida del cristiano es una lucha constante, hermanos. Es una batalla constante. Y le voy a decir cuál es el primer campo de batalla que tenemos que enfrentar. Es nuestra propia naturaleza humana. Nuestra propia naturaleza humana. En el momento que nosotros abrimos el corazón a Cristo, tenemos todas las herramientas, todas las armas espirituales habidas y por haber, y tenemos al mismo Espíritu Santo peleando por nosotros y en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuál es el factor clave aquí? Nuestra propia voluntad. Si mi voluntad yo no la rindo al Espíritu Santo, hermanos, así sea un hijo de Dios, voy a vivir bajo la carne y no bajo el Espíritu. Porque el Espíritu Santo no vino acá a nuestras vidas a ocupar un lugar que estaba vacío solo porque sí. No, Él tiene una función tan especial en nuestra vida. Pero usted se da cuenta, hermanos, usted se da cuenta que es uno de los temas que muy pocas veces hacemos énfasis en la iglesia. La importancia de que el Espíritu Santo, hermano, nos guíe hacia toda verdad. Ese es un tema, hermano, que muy pocas veces se nos enseña en la iglesia. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 20.
capítulo 20, versículos 7 al 11. La primera cosa que el Espíritu Santo hace en la vida de estos vasos de barro es sostenernos en los momentos difíciles, fortalecernos en los momentos de debilidad y darnos la victoria en medio de toda lucha que tengamos. Es la primera cosa que el Espíritu Santo hace en nosotros después de la salvación. Porque déjeme decirle, Jesucristo dice que cuando el Espíritu Santo vendría, Él convencería al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Nadie, absolutamente nadie puede ser salvo si el Espíritu Santo no lo lleva a los pies de Jesús. Nadie. Hay personas que pasan al altar, pero no son traídas por el Espíritu Santo. Vienen porque una amistad lo trajo, vienen porque una necesidad, vienen porque no tienen opciones, vienen por complacer a alguien, vienen porque lo conmovió la alabanza. Pero cuando una persona recibe el toque del Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo, dice que ellos se compungían de corazón, se quebrantaban por dentro y ellos le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban buscando una solución para su alma. Nadie puede poner esa angustia en el alma de una persona sino solamente el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo le dice a Nicodemo: si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es enviado por el Padre para quebrantar nuestros corazones, para quebrantar nuestra alma y para llevarnos a los pies de Jesús para ser salvos. Pero Él no nos deja ahí. No, mire, por ejemplo, en el libro de San Juan capítulo 6, Cristo dice estas palabras: porque nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo enviare. Y el que viene a mí, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Entonces nosotros clamamos al Padre: Padre, en el nombre de Jesús te pido por mi primo, Padre, ten misericordia, Señor, sálvalo, bendícelo. Cuando el Señor decide, nuestro Padre decide contestar esa oración, Él manda a su Espíritu Santo. Y lo quebranta y lo toca y le abre la mente, el entendimiento, dice: ve a mi hijo para que te limpie y te perdone. Porque el que salva es Cristo. Él es, pero nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo enviare. Y nadie puede estar convencido de pecado y de justicia si el Espíritu Santo no lo está tocando. Pero una vez que estamos convertidos a Cristo, dice Pablo en Corintios, somos templo, somos habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en nuestros corazones. ¿Para qué? Para podernos llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Una persona que no está bajo la guianza del Espíritu Santo está destinado al fracaso. Totalmente, porque va a volver otra vez a vivir como si Cristo no estuviera en sus corazones. Entonces vemos aquí lo que el Espíritu Santo hace después de llevarnos a Jesús para ser salvos. Miramos, leemos Jeremías 27, hermanos. Gloria sea a Jesús. Mira lo que dice el versículo 7. Me sedujiste, dice Jeremías, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Le voy a platicar lo que está pasando acá, hermanos. Jeremías, hablamos el otro día, empezó a predicar, fue llamado al ministerio muy jóvenes. En Jerusalén, donde él profetiza, hermanos, a él lo odiaban a Jeremías. Lo maltrataban, lo escupían, lo metían a la cárcel, lo ponían en el cepo. El cepo era un pedazo de madera donde le metían la cabeza y lo amarraban así, hermanos, por días. Lo metían en un gran hueco así con agua, hermano, que el agua le llegaba hasta la cintura y ahí se estaba por día castigado por las autoridades civiles, terrenales y religiosas. ¿Cuál era el delito? Predicar la palabra del Señor. Llegó un momento que Jeremías dijo: ya no más predico tu palabra, Señor, porque me sirve como escarnio y afrenta a las naciones. Estaba sufriendo tanto Jeremías que dijo: ya no quiero más. Tiró la toalla. ¿Cuánta gente hoy en día empezaron el cristianismo contentos, felices y que con el primer amor, que querían estar todos los días en la iglesia sirviendo a Dios, alabando a Dios? Hoy en día es mejor la televisión que venir a la casa de Dios. Ya lo tiraron todo. ¿Y sabe por qué pasa esto, hermanos? No pasa porque somos débiles.
No pasa porque somos imperfectos. Pasa porque nos desligamos del Espíritu Santo de Dios. Jeremías tenía eso. Él con su boca dijo, Señor, no más. Pero él tenía siempre esa comunión íntima con el Padre. Y cuando el Espíritu Santo se da cuenta de que él estaba renunciando, el Espíritu lo agarró y lo puso de pie otra vez. Sigamos leyendo. Mira lo que dice. Porque cuántas veces hablo, dice Jeremías. No, perdón, sigue ahí. Dice, me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Lo persiguieron a matar. Lo persiguieron a matar. Y es lo que le estoy diciendo esto, hermanos. Humanamente es imposible estar de pies en medio de las tormentas. Pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, mire hermano, lo que debemos de hacer nosotros es tener esa intimidad con el Espíritu Santo todos los días. Yo la otra vez estuve predicándole aquí a ustedes, hermanos, los 6 pecados que no debemos de cometer contra el Espíritu Santo. No debemos mentirle. No debemos contradecir. No debemos resistir. No debemos contritarle, no debemos rechazar al Espíritu Santo. Esos pecados lo que hacen es que el Espíritu Santo deja de actuar en nosotros. Sí, mire, le voy a dar un ejemplo. Usted recuerda el caso del rey Saúl. En el Antiguo Testamento la Biblia enseña que solamente sobre 4 tipos de personas el Espíritu Santo era derramado. Sobre los reyes, los profetas, los sacerdotes y los jueces. Nadie más. Por eso en Joel 2:28 dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, que es el tiempo de la gracia ahorita. Pero ¿qué pasó, hermano, con el rey Saúl cuando el rey Saúl empezó a desechar la palabra de Dios? Dice la Biblia que el Espíritu Santo se apartó del rey Saúl. Y en el lugar del Espíritu Santo, un espíritu maligno lo atormentaba de día y de noche. ¿Se da cuenta? Cuando el pecado toma control del corazón del hombre, no tiene paz en su corazón jamás. El único que puede traerte paz a tu vida en medio de las luchas, las batallas y te puede sostener es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Entiende eso? Ahora, algo muy importante, usted ve lo que pasa en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Lo que estaba desordenado y vacío, el Espíritu Santo lo estaba llenando. Cuando el hombre está sin Cristo, tiene esas 2 características. Es desordenado y está vacío de Dios. ¿Por qué cree usted que la gente cae en adicciones? Porque el alma del ser humano necesita estar lleno de algo o de alguien. Entonces, cuando una persona cae en un tipo de adicción, cualquiera que sea, puede ser la televisión, puede ser el internet, puede ser el teléfono, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser lo que sea. Porque muchas veces hablamos de adicción y se nos viene a la mente droga y alcohol. No. Hay otros tipos de adicciones que no le estamos prestando atención. El punto es cuando el corazón del hombre, hermanos, no puede vivir sin esa adicción, es porque su corazón está vacío de Dios. Pero si su corazón está lleno de Dios, es que no necesitamos nada del mundo para estar tranquilos. Estamos completos, estamos perfectamente en paz, en bendición, cuando es el Espíritu Santo gobernando nuestra vida. Entonces las personas cuando empiezan a pecar deliberadamente, empiezan a contritar al Espíritu Santo, entonces se empiezan a sentir solos. Vienen a la iglesia y usted los puede saludar, puede hablar con ellos, los puede visitar, les puede llamar, pero se sienten solos, vacíos. Y como están solos y vacíos, pues van a buscar algo o alguien que llene ese vacío. Pero cuando usted está bajo la guianza del Espíritu Santo, hermanos, todo a su alrededor, todo su mundo, se puede estar cayendo a pedazos. Pero usted va a estar tan lleno de paz y de gozo y de bendición. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe en quién ha creído.
Y eso es lo que pasaba con Jeremías. Usted se imagina, hermano, si tuviéramos en el tiempo de Jeremías, hermano, donde predicar la verdad, te metían a la cárcel, te apedreaban, te hacían, te lastimaban, ¿no? Hermanos, y se queda uno pensando, dice, ¿y qué el malo quise? ¿Cuál fue mi delito? No hay ni uno, solo porque estás predicando la verdad. Imagínate qué complicado eso, hermano. Pero Jeremías, hermano, sabía perfectamente que aunque él ya no quería estar sufriendo, él sabía que su intimidad con Dios tenía que permanecer. Una vez que pierdes esto, se acaba todo. Se acabó. Porque el que nos sostiene, mire, usted y yo, escuche bien, no podemos pasar el desierto si no caminamos como viendo al invisible. Nadie te puede sostener en el desierto sino solamente el Dios de Israel. Nadie más. Mire, sigamos leyendo, versículo 8. Porque cuántas veces hablo, dice Jeremías, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, qué tremendo sufrir por eso, hermanos. Hoy en día eso es lo que está pasando, hermano. Si usted se pone, hermano, a contar chistes, a hacer reír a la gente, usted es un predicador nice. Pero si usted predica la verdad, más de uno se incomoda y más de uno ya no quiere venir a la iglesia. El problema es que la persona que ha sido llamada a predicar, no tenemos opciones. Siempre he llegado a este asunto. Es muy fácil hablar de la verdad, pero cargar la verdad sobre tus hombros y predicar la verdad aún sabiendo que te van a apedrear como a Jeremías. Por eso es que mucha gente esconde la verdad. Esconden la verdad. Y estamos en el tiempo, hermanos, donde se necesitan hombres como Juan el Bautista. Hombres como el apóstol Pablo, que ellos predicaban la verdad y ellos se atenían a las consecuencias, pero les daba lo mismo. Ellos seguían adelante porque sabían que mayor es el que estaba en ellos que el que los estaba atacando. Eso es muy importante. Sigamos leyendo. Dice así: me he sido para frente y escándalo cada día. Y dije, no me acordaré más de él. Usted se imagina, hermano, llegar a ese punto, decir, Padre, ¿sabes qué? Ya no aguanto más esto. Ya no quiero más esto. Ya tengo tanto. Yo le dije una vez aquí a ustedes, creo que hace como un mes atrás, ¿usted quiere tener enemigos gratis en la sociedad en que vive? Sírvele a Dios de pastor y verá. Sírvele a Dios de pastor y verá. Pero predique la verdad, diga las cosas como son. Porque la persona, hermanos, que no ama la verdad siempre va a estar en problema con el que dice y vive la verdad. Siempre. Jeremías tenía ese problema. Y llegó un punto que dijo, Señor, sabes que ya no más. Se acabó. Ya no quiero más, no me quiero acordar más del nombre. Imagínese, hermano, hasta dónde llega. El cansancio, la frustración, el desánimo, hasta dónde llega. Y sigue leyendo, sigamos leyendo. Dice, ni hablaré más en su nombre. Ponga atención, qué tremendo es esto. No obstante, dice, escúchale bien, aquí está lo bueno. Había en mi corazón como un fuego ardiente. ¿Sabe quién es este? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te sostiene como cristiano, te sostiene como líder, te sostiene como ministro, te sostiene como siervo de Dios, porque hay momentos difíciles, hermano. Mire, los apóstoles, pregúntese usted, ¿cuál de los apóstoles, hermanos, pasó una vida como que tranquila, en vacilón, todo bien? Ninguno, hermanos. A todos ellos los persiguieron, a todos ellos los mataron, excepto Juan. Todos los mataron, los perseguían a la cárcel, los apedreaban, los mataban a espada, le echaban a los leones, a todos ellos. A todos ellos. ¿Cómo se puede vivir así, hermanos? ¿Cómo se puede uno estar de pie en medio de tanta hostilidad? Cuando usted ve a la gente a los ojos y le dice, ok, aquí estoy, dime qué te hice.
Y la gente no haya que decirte porque no hiciste nada malo en contra de ellos. ¿Se das cuenta? ¿Cuál es mi delito? Ayudar a las personas, orar por ellos, decirles la verdad, bendecirlos, amarlos, predicarles a Jesús. ¿Ese es mi delito? Por eso me apedrean, por eso me hacen esto, me meten a la cárcel. Es complicado. Es complicado. Y Jeremías lo experimentó, no sé si usted lo ha experimentado, pero yo le aseguro que un día lo va a experimentar. Y este tema es para que usted y yo entendamos en quién debemos descansar y en quién debemos poner nuestra confianza. Rindámonos totalmente al Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o sea, resistirlo. No pude. Ese es el Espíritu Santo. Mire, los golpes te tiran al suelo. El pasaje que leíamos, 2 de Corintios, derribados, pero no destruidos. ¿Se da cuenta? Perseguidos, pero no abandonados. O sea que duro el golpe. Pero puedes caer, no en pecado, sino en el cansancio, en la fatiga, en el dolor, pero de ahí te levanta el Señor y te pone de pie. Usted recuerda el caso de Elías, cuando Elías estaba en la cueva, hermanos, y llegó el ángel y le tocó la costilla. ¿Qué haces aquí, Señor? Es que tengo un vivo celo por el Dios de Israel, Señor, y a todos tus profetas han matado y solamente yo he quedado. Y Elías le dice a Dios, hermano, Señor, yo no soy mayor que mis padres, ¿por qué no me quitas la vida y vámonos ya? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Come, porque largo camino te toca. Le tocaba todavía, hermano. Cuando sus fuerzas se acaban, es cuando Dios empieza a trabajar en usted. Cuando usted ya no puede, ya no da para más, es cuando el Dios dice, ahora me toca a mí. Ahora vas a ver mi gloria moviéndose en ti, a través de ti y dentro de ti. Pero llegamos a un punto, a un límite que ya no damos para más. Si usted analiza esto que le voy a decir. Los siervos del Antiguo Testamento, todos llegaron al límite. Todos tocaron piso, hermano. Pero de ahí Dios los levantó y de ahí Dios los fortaleció y Dios los usó para la gloria de su nombre. Mire, sigamos leyendo porque esto me gusta mucho. Dice... ¿Dónde estamos? El 10. Porque oí la murmuración de muchos, el temor de todas partes. Dice, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, dicen, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él, ¿qué dice? Nuestra venganza. ¿Cuál era el delito? Repito, predicar la verdad. Pero dice el versículo 11, ahí está el tremendo. Mas Jehová está conmigo como ¿qué? Como poderoso gigante. Pero le voy a explicar algo muy importante, hermanos. Una cosa es que nosotros contemos la historia esta y otra cosa es que la vivamos. Es como cuando hablamos de Job. Y hablamos de la integridad de Job, la fidelidad de Job, la lealtad de Job. Pero si estuviéramos, hermanos, en el lugar de Job, ¿cuál sería nuestra reacción? Y si se da cuenta que Job también, porque usted en el capítulo 1 de Job, Jehová el Señor le dice a Satanás, Señor lo reprenda, ¿has considerado a mi siervo Job, que es varón recto, justo, temeroso y apartado del perfecto, temeroso y apartado del mal? O sea que Job había llenado los ojos de Dios, o sea que era agradable a Dios. Y aún siendo agradable a Dios, mire todo lo que pasó. Se da cuenta, hermanos, que muchas veces, yo te voy a explicar algo, hermanos. Alguien me dijo una vez, yo quisiera vivir en el Edén, en el paraíso. Le digo, ten mucho cuidado. Porque hasta en el Edén, en el paraíso, ahí se metió la serpiente. Lo que trato de decirte es esto. Satanás nunca va a querer verte feliz y completo a ti. Nunca va a querer ver que tú te goces y te deleites en las cosas de Dios.
Nunca va a querer que tú le sirvas a Dios con integridad de corazón. Nunca. Él se va a oponer siempre. Y así como Dios tiene sus instrumentos para motivarte, para animarte, para orar por ti, para darte un abrazo, una palmada, también el enemigo tiene gente para hacerte caer y tropezar. Aquí vemos que dice ahí que eran los amigos. Dice que eran los amigos. Ahí dice, todos mis amigos, mírame si claudicaría. O sea, esos amigos, si esos son amigos, ¿cómo son los enemigos? Las personas que lo conocían a él estaban esperando que él tropezara, que él cayera, para burlarse, para hacer escarnio de él. Pero el Dios que lo sostenía, hermanos, no lo permitiría jamás. Pero sí le voy a decir, Dios muchas veces nos lleva al límite de nuestra vida espiritual. Hay veces que las cosas no salen como uno las planea, hermanos. Y todo sale al revés. Y la primera pregunta que viene a la mente es, ¿qué estará haciendo mal yo? ¿Qué hice de mal? ¿Qué pecado estoy haciendo para que se haga todo mal? A veces no entendemos a Dios en sus procesos. No lo entendemos a Dios. Pero debemos saber algo muy importante, hermanos. Que el que dijo que iba a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, Él es fiel y verdadero. Y Él está ahí, y Él está con nosotros, y Él nos guarda, y Él nos bendice. Él nos lleva al límite. Le voy a explicar por qué. Porque Él quiere que nosotros miremos su gloria. ¿Cómo puede usted saber que Dios es su proveedor si nunca ha tenido problemas económicos? ¿Cómo puede usted saber si Dios es su sanador si nunca se ha enfermado? Nos lleva a situaciones que no queremos. No las buscamos, queremos estar tranquilos, en paz, con salud, en bendición, podemos irnos para allá, ir para acá sin ningún problema. Queremos ser amigos de todos, queremos tener amistades, amigos por todas partes, pero no se puede. No se puede porque la luz nunca va a tener comunión con las tinieblas, jamás. Y cuando las personas que andan en tinieblas ven la luz en ti, van a querer apagar esa luz que Dios puso en tu vida. Es lo que pasa en el mundo espiritual, en el mundo del cristianismo. Es una batalla constante. Pero solamente Dios nos puede sostener. Por tanto, dice, los que me persiguen, dice Jeremías, tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y todo eso es posible solamente bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. San Juan capítulo 4, vamos allá. Otra cosa muy importante que el Espíritu Santo hace en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, es el único, póngale atención, es el único que nos capacita a nosotros para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es la adoración? La adoración es una expresión de amor hacia Dios. La alabanza es una expresión de gratitud. Pero la adoración es pasión hacia Dios. Es estar enamorado de Dios. Es amar a Cristo apasionadamente, que tu alma sienta ese fuego, ese amor por Cristo. Yo sé que usted estaba enamorado de alguien. Puede ser de su esposo, no sé. Y es bonito, ¿verdad? Yo siempre digo algo, hermanos, el matrimonio, ya saliendo del tema un poquito. Por eso es muy importante que nosotros cultivemos el amor en el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque cuando no cultivamos el amor, cuando no aprendemos a decirle te amo a la esposa, al esposo todos los días, llega un momento que ya vivimos por responsabilidad y compromiso, pues no por amor. Igual pasa en el cristianismo, hermanos. Cuando nosotros dejamos de amar a Jesús, somos cristianos por responsabilidad y compromiso, pero no por amor. Ahí está el gran problema. Muchas veces nuestras actitudes nos pueden llevar a nosotros a perder el primer amor. Como habla Apocalipsis, mira pues de dónde has caído y haz las primeras obras, y no vendré pronto y quitaré el candelero de medio de ti.
¿Se entiende cómo está eso, hermano? Cuando aceptamos a Jesús, queremos que todos los días haya servicio. Escuchamos alabanza, leemos la Biblia, hay estudio bíblico, vamos allá, hay que servir a Dios, vamos, hay que orar, hay que ir, vamos para allá, hay servicio de oración, vigilia, venimos, estamos contentos, felices, deseosos de estar en la presencia de Dios. Pasa el tiempo y perdemos ese amor y venimos a la iglesia mecánicamente, pero no porque amemos a Dios. Y cuando eso pasa, hermano, cuando perdemos el amor, sencillamente perdemos el sentimiento hacia Jesús. Una persona que no ame a Jesús no lo puede adorar. Es imposible. Tenemos que amarlo a Él, amarlo. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasa todos los días. Cuando usted está enamorado, usted siempre dice cosas bonitas a su pareja. Se vuelve poeta uno. Me dice mi hermana un día, mira mi hermano qué romántico, no lo conocía así. Bueno, eso es lo que pasa, hermanos. Cuando estás enamorado en tu corazón, es todos los días: te amo, estás chula, te amo, te quiero, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todos los días. Porque ese sentimiento no se puede esconder. Alguien me dijo una vez, mira, hay 3 cosas que el hombre nunca puede esconder. Nunca el dinero, 2, el odio, y 3, el amor. ¿Es cierto? ¿Es cierto, hermano? El amor no se puede esconder. Usted mira a un joven que está enamorado, usted ve cómo menea los ojitos para arriba. Y viene la muchacha y hasta que empieza a sudar. Oye, dale la mano a ella. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿verdad que le pasa? ¿A uno le pasa, hermano? Sí, le pasa. Pero ese sentimiento en términos espirituales nunca debe de fallar en tu corazón. Y te voy a explicar algo, hermanos. No es que el Espíritu Santo no lo haya puesto, es que muchas veces dejamos de cultivarlo. Porque en Romanos capítulo 5, versículo 5, el apóstol Pablo dice de que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Entonces, usted y yo cometemos errores al decirle a Dios, Señor, danos amor. Es que ya lo tenemos. El problema es que no lo ponemos en práctica, entonces el amor se va enfriando. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces venimos a la iglesia de una manera mecánica, pero no venimos a la iglesia de una manera apasionada. ¿Tú sabes cómo decía David? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso es pasión. Todos los días es pasión. Todos los días por Jesucristo. Y si eso va menguando, necesitamos que el Espíritu Santo avive ese fuego en nosotros para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Algo que bloquea el ser un adorador es el pecado. En todas sus manifestaciones: envidia, celo, contienda, vanagloria, altivez, soberbia, arrogancia. Cualquier tipo de manifestación de pecado que se incuba en el corazón, porque mira, alguien puede pecar hoy, pide perdón y se aparta. Como dice Proverbio 28:13, que encubre sus pecados no prosperará, mal que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Pero hay personas que cometen el pecado y perseveran en él y se quedan ahí. Una persona que su corazón está lleno de cualquier tipo de contaminación no puede adorar a Dios. No puede. No le podemos llevar a Dios, hermanos, como hizo los hijos de Aarón, ofrecerle a Dios fuego extraño en el altar. Yo no puedo venir aquí, hermanos, a decirle a Jesús, te amo, pastor mío, Señor mío, pero a la hermana Irma no la quiero ni ver, pero ni en pintura, hermanos. ¿Cómo puedo amar a Dios que no lo veo si a la hermana Irma que está al lado no la veo? Sí la veo, no la amo. ¿Se entiende cómo está eso, hermanos? Santiago habla sobre de eso. Con la misma boca con que alabamos a Dios, con esa maldecimos al hombre que fue hecho a la imagen de Dios.
Para que una persona, hermanos, pueda ser un adorador, aparte de tener al Espíritu Santo, necesita tener un corazón limpio, humilde y puro delante de Dios. Si no, no se puede. Mire, leamos ahí. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 21 del libro de San Juan. Dice así: Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es ahora, el tiempo de la gracia. Por eso le digo, cuando usted lee San Juan capítulo 17, cuando Jesús empieza a orar por sus discípulos, una cosa que Jesús dice, y cuando el Espíritu venga, dice, Él me glorificará a mí. Él tomará de lo mío y Él lo hará saber. ¿Qué le quiero decir? Cuando Cristo estuvo en la tierra, una de sus funciones de Jesús era glorificar al Padre. Al Padre. Él en el Nuevo Testamento usted lee, todas las veces que se refería a Dios era Dios o Padre, mi Padre, el Padre, vuestro Padre, nuestro Padre, todo el tiempo. Honraba todo el tiempo al Padre. El Espíritu Santo fue dejado en esta tierra, no solamente para que glorifiquemos al Padre, sino también para que glorifiquemos al Hijo. Dice el apóstol Pablo en Corintios: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie. Tenemos que adorar a Dios, en el Espíritu, también con el entendimiento. El Espíritu Santo es quien pone esa pasión en nosotros para estar en la casa de Dios, para venir a la presencia de Jesucristo, para ser agradecidos con Jesús. ¿Qué cree usted que movió a María para ponerse a los pies de Jesús y escuchar de Cristo la enseñanza? Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien puso a María a los pies de Jesús, y María escogió estar escuchando la enseñanza de Jesús que estar haciendo el pozole en la cocina, como lo hizo Marta. Entonces, ese es el punto que debemos ver. Alguien está afanado en las cosas del diario y no tiene el espacio para tener un momento de intimidad con Dios, aunque sean 10 minutos, 15 minutos. Padre, aquí estoy. Te amo, te adoro y te bendigo. Gracias. Porque lo que he entendido en mi vida, que separado de ti nada puedo hacer. Y empieza usted a decirle a Dios todo lo que su sentimiento tiene. Empieza usted a cantarle al Señor. Y es cuando es transformado en un adorador en espíritu y en verdad. Porque el Espíritu Santo es el que nos hace ir a Jesús para adorarlo. Nadie más. Mire, sigamos leyendo. Dice, Dios es espíritu. No, todavía también ahí, Brian, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No en la carne, no en la carne, es en espíritu y en verdad. Lo importante. Hay que prestar atención, porque hay mucha gente, hermanos. Mientras buscamos ahí Corintios, hermanos, quiero que mi primera Corintios 2:4, ahí adelantito. Muchas personas, hermanos, su objetivo en las alabanzas es escucharse bien. Que tengo bonita voz, que sé tocar un instrumento, que yo puedo cantar. Pero la pregunta es, ¿a quién le estamos cantando? ¿A quién estamos adorando? Yo vuelvo y repito esto, no tiene por qué haber en nuestros corazones algún tipo de maldad o malicia para subir a un púlpito. Mire, yo soy de la persona, hermanos, que a mí me encanta cuando Dios levanta a hombres y mujeres en el altar para adorar, para servir, para predicar, para enseñar. A mí me da tanto gusto ver eso y quisiera que Dios levantara mucho más. Porque ese es el plan de Dios, que todos vayamos creciendo. Pero
Si Dios levanta a un hermano o una hermana en la predicación, en la enseñanza, y me empieza a dar como celito a mí, entonces ya no es Dios en mí, hermanos. Y vengo a predicar, ¿para qué? Para demostrarle a la gente que yo sí sé, pero el otro que predica no sabe. Para querer impactar a la gente con temas que no puedo ni siquiera explicarlos. Porque hay muchas cosas en la Biblia que usted y yo no las podemos explicar. Hay que ser humilde para entender esto. Hay que pedirle a Dios que nos las enseñe, que nos las explique, que nos las revele para poder explicarlas. Pero cualquier sentimiento que llegue al corazón de una persona que no sea la guía del Espíritu Santo, esa persona está obstaculizado para adorar a Jesús y alabar. Vemos aquí en 1 Corintios 2, 4 al 5, que el Espíritu Santo, hermanos, es quien prepara a los predicadores para traer la palabra de Dios. Es imposible que una persona hable de Dios correctamente si no está bajo la guianza del Espíritu Santo. Siempre yo he dicho esto, hermanos, grábese esto. Si en la adoración, si en la alabanza, si en la predicación, Jesucristo no es honrado como Señor de esa congregación, y si el Espíritu Santo no está ministrando, estamos perdiendo el tiempo. Totalmente. No venimos a la iglesia, hermanos, a adorar o a admirar a los hombres. Venimos a la iglesia a adorar al que está sentado en el trono de Dios. Al Cordero de Dios, a Él venimos a adorar y a darle la gloria. Y tenemos que estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Todos los que ministran, todos los que están en el altar, es el Espíritu Santo de Dios quien hace la diferencia. Voy a explicarles esto, hermano. Mire, yo siempre digo esto y lo digo con mucho respeto. Para mí el Espíritu Santo es una enciclopedia celestial. Pablo dice en Corintios, porque el Espíritu es el que escudriña el corazón y la mente de Dios. Nadie más. Toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le quiero decir? Las personas pueden hablar de Dios, pero no a través de todas las personas Dios habla. Pueden conocer lo que dice la Biblia, pero no todo el mundo sabe lo que la Biblia quiere decir. Y solamente el Espíritu Santo de Dios es el que puede hacer eso en la vida y a través de la vida de un predicador, de un ministro. Yo platicaba esto la otra vez, miré una vez un concierto, no sé en qué parte de aquí de Estados Unidos. Era un local grandísimo, hermano, habían que eran unas 10,000, 15,000 personas. Hay un hermano que es músico, es un ministro, y canta una alabanza que es de adoración, que es muy famosa, no recuerdo cuál es la alabanza. Pero sucedió que ese día él pasó y él cantó la alabanza. Esa alabanza la cantó. Pero yo miré que la cantó como muy mecánicamente, como que ahí, me la acomodo, ahí, ¿no? Y pasó una hermana, que esta hermana, ella no compuso esa alabanza. Sencillamente la cantó como que ustedes cantemos una alabanza que compuso otra persona. Pero la hermana se paró ahí, hermanos, y la hermana dijo, quiero cantar esta alabanza otra vez. Y la hermana empezó a cantar. Desde que ella agarró el micrófono, se sintió un silencio reverencial en todo el auditorio, hermano. Aquel silencio, aquella reverencia. Dice la Biblia, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando el Señor hace presencia, toda boca se calla. Y toda rodilla se dobla ante su majestad. Y empezó a cantar. Y yo me quedé analizando, viendo, hermano, y empezó aquel mover del Espíritu Santo, mire, hermano. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué esta persona, si no fue ella la que escribió la alabanza, es la que Dios usó?
Es muy simple. Su corazón era un corazón que amaba y adoraba a Cristo en espíritu y en verdad. Igual pasa con las predicaciones, hermanos. Hay predicaciones que ofenden, lastiman, abren heridas. Y le voy a explicar, no estamos hablando de que no hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Pero hay tres cosas importantes en las predicaciones. Escuche bien: verdad, misericordia y amor. Porque Dios pega, pero también sana. Pero hay predicaciones, hermanos, que no ayudan para el crecimiento espiritual de nadie. Y le voy a decir por qué. Porque se predican mecánicamente, carnalmente, intelectualmente y religiosamente. Pero cuando es el Espíritu Santo, usted puede predicar una predicación entre comillas sencilla, y el mover del Espíritu Santo, hermanos, toca nuestros corazones y nos hace entender la voluntad de Dios. Hay una persona en la Biblia, hermanos, que fue extremadamente capaz, preparado intelectualmente en todas las áreas. Ese fue Pablo. Pablo tenía un nivel de intelectualidad, una capacidad extraordinaria. Las personas que son estudiosos de la Biblia dicen que Pablo sabía 8 idiomas. Pablo tenía 2 nacionalidades, la romana, la judía. Y era un hombre muy querido, muy conocido, muy capaz, muy estudiado, porque él estudió, hermanos, bajo la dirección de Gamaliel. Gamaliel era un maestro, pero de allá, de la ley. Pero cuando Pablo, hermanos, se convierte a Jesucristo, Pablo se da cuenta que todo eso no sirve. Usted lo leen en Filipenses capítulo 3, donde dice la Biblia que Pablo todo lo tiene por basura con tal de ganarse a Cristo. Lo que la gente llama éxito, Pablo le llamaba basura. Lo que la gente llama título y posición en una iglesia, Pablo le llamaba basura. Lo tengo por basura. Pablo no andaba buscando el aplauso de los hombres, la admiración de los hombres. Pablo era capaz, porque Pablo dice que en cuanto a la ley, él era irreprensible. O sea, que imagínense, hermanos, un hombre, hermano, intachable, recto, pero conforme a la ley. Cuando se le aparece a Jesús en capítulo 9, de hecho, camino a Damasco, la pregunta que le dice: Señor, ¿quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Desde entonces Pablo se dio cuenta que estaba jugando en el equipo contrario. Estaba del lado opuesto. Y cuando Pablo se da cuenta que estaba en el lado opuesto, le hace la siguiente pregunta: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa es la pregunta que tenemos que hacerle nosotros a Jesús. No le vamos a decir: Señor, es que mira, yo lo quiero hacer así, de esta manera. A mí me sale que esto queda mejor. No. Las cosas en el Evangelio se hacen a la manera de Dios. Mire, Pablo tenía capacidades humanas, intelectuales, para convencer a la gente, hermanos. Pablo no era un motivador como hay hoy en día. Hoy en día a los predicadores le llaman motivacionales, le llaman motivadores. Otro por ahí dijo: no, yo no soy predicador ni soy pastor, yo soy un comunicador. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios constituyó comunicadores ni motivadores. Entonces la gente usa el carisma que está en ellos. Tienen la capacidad, hermano, de hablar en multitudes, de hacer reír a la gente, de contar historias, de acomodar todo. Y la gente dice: wow, qué bonito, mira esto. Y la gente entiende según lo que está diciendo. Pero ni él mismo sabe lo que está diciendo. Porque una vez dicen una cosa y después dicen otra cosa. Hermano, mire, yo tengo para la gloria del Señor 35 años predicando. 35 años predicando. Y le voy a explicar: lo mismo que prediqué hace 35 años es lo mismo que predico hoy.
porque es la misma palabra de Dios. Una vez me dijo una persona por ahí, ay, que usted predica un evangelio antiguo. Sí, sí, antiguo, tiene 2000 años. No podemos modernizar el evangelio, no podemos basarnos en nuestras capacidades intelectuales, cognitivas o carisma humano para predicar la palabra. No se necesita eso, lo que necesitamos es al Espíritu Santo de Dios. Usted mira cómo los apóstoles, dice la Biblia, que eran gente del vulgo. La palabra vulgo, hermanos, en la Biblia se traduce a gente sin estudio, que no tenían intelecto académico, no. Eran pescadores, eran gente del diario, de a pie, de caballo, que miremos. Y cuando ellos hablaban la palabra, decían los religiosos, decían los líderes, oye, ¿y esto de dónde agarraron tanta sabiduría? ¿Acaso no es este Jesús, el hijo de José el carpintero? ¿De dónde habla tan? Mira, ¿a dónde estudió? Es que la gente no entiende esto. La gente no entiende, hermanos, que cuando una persona se pone en las manos de Dios, se entrega a las manos de Dios, el Espíritu Santo lo va a usar. Lo va a usar. Yo siempre digo esto y lo digo y me pongo a reír, hermanos. No me lo van a creer. Yo antes de venir a Jesús me daba un miedo, hermano, hablar delante de la gente. Miedo, pánico. Yo sudaba, hermano, y daba un chorro de sudor ahí. Me daba miedo. Hermano, pero cuando vienes a Jesucristo, el Espíritu Santo te quita todo esto y empiezas a hablar la palabra de Dios y el Espíritu te empieza a traer su palabra y empieza a hablar y hablar y edificar y hablar y hablar, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. El punto de todo esto es, hermano, cuando entendemos esto, nos sometemos al Espíritu Santo, renunciamos a la supuesta experiencia que tenemos para que sea Dios hablando a través de nuestra vida. Pablo renunció a todo ello. Y Pablo dijo, no, yo no vengo aquí a predicarle porque soy intelectual. No, mire, leámoslo para que vea. El 2:4, damos la gloria a Jesucristo. Leámoslo desde el 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje del evangelio, hermanos. Cualquier predicación donde no está Cristo, ese no es el mensaje de Dios. No es el mensaje de Dios. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Porque, hermano, cuando empiezas a hablar de Dios, hermano, mire, de cada palabra que usted y yo decimos, le vamos a dar cuenta a Dios. Yo hablaba con mi suegra ayer, estábamos platicando. Y ella me dijo algo, si está en Deuteronomio eso. Cuando la gente en el Antiguo Testamento empezaban a decir, porque así dice Dios, y es mentira, ¿sabe qué hacían? Lo mataban a pedrada. Eran falsos testigos de Jehová, de Dios. Hoy en día, la gente cómo usa el nombre de Dios hasta para atracar a la gente, hermano. Ah, no, es que Dios me dijo, vende tu propiedad y dámela. Hermano, inventé. Y la gente cae en esas cosas, hermano. Hoy en día en la iglesia, hermano, están llenos de profetas y tanta gente, hermano, no tienen temor de Dios. Cuando una persona se para en un púlpito y dice, porque Dios me habló y me dijo esto, oh, tenga mucho cuidado. Imagínense, si tan solo mentir te lleva a la condenación, ¿cuánto más mentir en el nombre de Dios? ¿Cuánto más? Pero hoy en día está lleno esto, hermanos. Está lleno, por eso Pedro decía, 1 de Pedro 4:11, si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Porque en los últimos tiempos, eso es lo que estamos viendo, hermanos. Pablo, le dije anteriormente, era capaz, tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero él fue con debilidad, con temor y temblor. ¿Sabe por qué? Porque él no iba a hablar del emperador. Él iba a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una equivocación ahí, hermano, ¿por qué cree que mucha gente está extraviada de la verdad? Sí, y con una Biblia en la mano, extraviado de la verdad. ¿Por qué razón? Porque no se les han dicho la verdad como es. Usted debe de saber, hermanos, escuche lo que le voy a decir. El pecado en todas sus manifestaciones nos vuelve enemigos de Dios.
Nos aleja de Dios. Dice la Biblia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Porque sin santidad nadie verá al Señor en toda su manifestación. Pecado es pecado y nos aleja de Dios. Tenemos que estar en contra del pecado. La gente decide, está bien, pero no podemos usar el púlpito para decirle a la gente que puedes pecar. No pasa nada. Tú vale. Un cigarrito de vez en cuando, no pasa nada, hombre. Una cervecita con este calorón, tú te la mereces. Es que no es así, hermano. No es así. Un poquito de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Santidad es santidad. En ninguna parte de la Biblia, si usted encuentra lo contrario de lo que le digo, búsquelo y me lo trae. En ninguna parte de la Biblia Dios te dice que lo ames el 90%. Nunca. Nunca te dice, mira, ámame el 80%, sírveme el 20%. No, 100%. Con toda tu mente, con toda tu alma, toda tu fuerza, con todo. Porque todo es de Él. Él nos compró, 1 de Pedro capítulo 1, nos compró con precio de sangre. Si usted compra algo, ese algo es suyo, ¿o no? Y usted hace con eso lo que usted quiere hacer, porque es suyo. Si Él nos compró con su sangre preciosa, Él es el que nos dice lo que tenemos que hacer, porque el que manda es Él, el Señor es Él. Pero yo digo, Jesús, tú eres mi Señor, pero yo hago lo que yo quiera. Oh no, no es así. Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuánto? ¿90%? No. Es una batalla que tenemos. ¿Por qué razón? Porque Romanos 8 dice que nuestra naturaleza humana no se puede someter a la ley de Dios y tampoco quiere. Sí, hermano, humanamente, hermano, es que el pecado te trae diversión, entretenimiento. ¿Usted cree que la gente va al casino, va a los bailes, van llorando? No, hermano, van feliz de la vida, contentos van. Cuando vienen a la iglesia, que vienen llorando, hermano. A la iglesia que viene como que se los lleva detenido migración, hermanos. Todo cabizbajo. ¿Para dónde va? No, para la iglesia, hermano, para la iglesia. ¿Y quién predica? No, pues el pastor y esa seguilata ahí, hermano. No, pues ya. Se da cuenta, hermanos. Pero cuando va para el baile, ahí sí va contento. Cuando está jugando México contra Estados Unidos en el fútbol, ¿verdad? Dos horas, feliz de la vida. Ay, ya, trate la botana, ¿no? Ya, llámate al compadre para acá, ¿no? Y feliz de la vida. Pero si le oye, tenemos estudio ahí en la casa, lo invitamos. Ay, no, va a estar cansadísimo. Se cansan antes de trabajar, hermano. Se enferman antes de trabajar, imagínese usted, hermano. Porque las cosas de Dios, nuestra humanidad no las quiere. Usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Usted no sostiene a Dios, Dios lo sostiene a usted. Se da cuenta, pero tenemos que morir a la carne, al hombre viejo. Haced morir en vosotros lo terrenal, dice Pablo. Sepultad al hombre viejo que no te domine más. Esa es la esencia del cristianismo. Pablo lo entendía. Si Pablo hubiera andado bajo la guianza de su carne, le hubiera llegado ahí. Oiga, pongan atención. Yo soy fariseo, yo conozco la ley. Aquí todos ustedes tienen que prestar atención porque yo sé bastante. Tengo muchos títulos, fui instruido por Gamaliel. Yo tengo esto, hablo 8 idiomas. Eso es lo que hubiera hecho. Pero dice que él fue con debilidad, con temor y temblor. Y miren lo que sigue. El 4. Y ni mi palabra, ahí le voy. Y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de qué exactamente. Ahí es donde está la diferencia, hermanos. Y te voy a decir algo tremendo. Cuando una persona no desea, no camina en la verdad, nunca va a querer estar donde se predica la verdad. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es la luz que revela toda nuestra condición espiritual.
Si usted lee San Juan capítulo 3, versículo 21, donde dice, y el que practica el pecado no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Cuando una persona desea vivir la verdad, le encanta estar donde predica la verdad. Yo dije esto una vez que estuve predicando aquí sobre las predicaciones motivacionales. Yo te dije esto. Conozco muchísima gente, mucha gente, hermanos. Y yo le veo, es lo mismo en su vida. Es lo mismo, hermano. Una persona que está siendo discipulada, instruida en la verdad, es una persona que tú le ves el cambio en su vida. Miras el cambio, su actitud en relación a la palabra de Dios, a la iglesia, a la presencia de Dios, al buscar a Dios, al buscar las almas, al orar. Tú le ves la actitud diferente, totalmente, con ese cambio total en su vida. Pero una persona que no está alimentándose con la palabra, es lo mismo de siempre, hermano. Pasa el tiempo y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pasan los años y lo mismo. Usted le pregunta, a ver, dime el nombre de 3, 4 apóstoles, no se lo saben. ¿Cómo es posible que no me lo sepa? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Se da cuenta? Pero cuando alguien quiere escuchar la verdad y quiere crecer en la verdad, dice, ¿sabes qué, hermano? Dime la verdad, aquí estoy. Con la palabra, dímela, aquí estoy. Y le escucha y dice, yo quiero eso, quiero eso. Pero yo he visto que gente que no quieren caminar en la verdad, tampoco quieren estar donde se dice la verdad. No quieren. Mire, terminamos pues, porque ya nos vamos. Dice así, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ahí está el problema. Mire, he visto casos, hermanos, aquí en lo estamos viendo con mi esposa, un documental que hizo una persona. Y dice esta persona en el documental que desde el 2020, fue el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Desde 2020 hasta ahorita, el 2026. Dice que más de 40 mega iglesias, esas iglesias, hermanos, 30,000, 40,000 personas, han cerrado en Estados Unidos. Han cerrado. Y yo digo, ¿por qué? Hermano, mire, Jesús dice algo muy importante. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos, ahí estoy yo. Aquí podemos ser 10, 20, 30, 40, 60, lo que sea. Pero lo importante no es el número de gente. Aquí lo importante es la presencia de Jesús. Entonces, ¿por qué hay personas que con facilidad... ¿Qué? No, yo estoy bien. Te va a sacar. ¿Por qué hay personas que con facilidad cierran una iglesia de tantos miles de personas? Y yo me pregunté, ¿dónde están esas almas? ¿Dónde están? ¿Qué salió mal? Porque si Cristo está, podemos estar 20, 30, 40 y está Cristo y estamos completos. ¿Qué necesitamos? Pero ¿por qué cierran? ¿Por qué cierran? ¿Sabe por qué cierran, hermano? Porque esas iglesias, no era Jesús el centro de esas iglesias. Segundo, la gente iba a esa iglesia por el carisma del que estaba ahí al frente. Ese don para mover multitudes, para mover gente. Hermanos, eso es lo que pasa. Una vez que esa persona falla, se cayó todo. Pero cuando usted pone su mirada, su fe y su confianza en Jesucristo, mire, hermano, nadie te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie. Podemos estar 2 personas, pero estamos felices. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está con nosotros. Es que es así, hermanos. Es así. Hay momentos de siembra, hay momentos de cosecha, hay momentos de... Así es, de preparar la tierra. Hay que sembrar, hay que orar, hay que buscar de Dios, ser una iglesia de oración para que el fundamento sea la palabra, sea Cristo. Y cuando vienen los problemas o cuando los líderes fallan,
la iglesia no se desbarate, camine hacia adelante, porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Dice el escritor de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es tanto la cantidad de gente, sino la calidad de gente que tenga en esa iglesia. Eso es así. Entonces debemos tomar en consideración siempre eso, hermano. Si Cristo está aquí, a ver, ¿qué necesita? Estamos completos en Él. Hay que seguir orando, sigamos perseverando. Hermano, acerquémonos más a Dios. Escuche bien. Acerquémonos más a Cristo por medio de su Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, hermano, quien le da sazón a nuestra vida. Usemos esta frase, ¿eh? Es como que usted tenga un buen pedazo de carne, pero eso lo está sancochado, hermano, no tiene sabor. Pero cuando ya le pone el sazón a la carne, hermano, qué ricos, ¿eh? Sobre todo si es carne asada, hermanos. Es sabroso. Así es el Espíritu Santo. Tu vida tiene razón, tiene ese sazón, ese deseo, ese gozo. Vienes a la iglesia y dices, wow, vamos a la iglesia, gloria a Dios. Porque es el Espíritu Santo quien pone ese gozo en nuestros corazones. Pónganse de pie, démosle un aplauso a Jesucristo. Pongámonos de pie, vamos a darle la gloria a Jesús, démosle gloria a Cristo, que Dios nos ayude, nos guíe y acerquémonos cada día más.